piedra seca. Yo soy el río que viaja en las orillas, puerta o corazón abierto. Yo soy el río que viaja por las calles, tierra o cielo mojado. Yo soy el río que viaja dentro de los hombres, árbol, fruta, rosa, piedra. A 3.300 metros de altura, la vida empieza su curso. A partir de aquí, 336 kilómetros hasta Girardot dan cuenta de una historia. Líquenes, helechos, frailejones, pullas, musgos, encenillos atrapan el agua de este húmedo y frío ambiente para donarla luego a estas lagunas, las madres del río. Esta bella proeza se cumple ante la presencia de águilas y otras aves, conejos, comadrejas, borugos, patos y múltiples especies de insectos. Aquí el río Bogotá es río, laguna, humedal y charco. Aquí el río es agua, es vida. En su recorrido drena 6.000 kilómetros cuadrados. En su cuenca habitan más de 8 millones de personas, el 20% de la población del país, y se desarrolla el 26% de la actividad económica nacional. Se presentan dos sistemas hídricos diferenciados en el río Bogotá. Un sistema natural conformado por los caudales naturales del río, sus 19 afluentes y una serie de lagunas y humedales localizados en las zonas de páramo y en la sabana, dando origen a los ríos y quebradas que conforman este sistema. Y dos, un sistema artificial compuesto por 9 embalses que tiene una capacidad de almacenamiento de 1.200 millones de metros cúbicos de agua aprovechable, un distrito de riego en la cuenca alta y media y 2 cadenas de generación eléctrica en la cuenca baja. Solamente en los primeros kilómetros de su recorrido, antes de su paso por la cabecera urbana del municipio de Villapinzón, el río mantiene sus características naturales. Sus aguas son usadas en acueductos veredales para el riego sin ningún perjuicio, para el juego, la diversión y para recordarnos que alguna vez, en el resto de su recorrido, la vida fue posible. Los vertimientos de aguas residuales de Villapinzón, que no cuenta con planta de tratamiento, y los vertimientos químicos de las industrias de Las Curtiembres dan inicio al proceso de contaminación del río. La contaminación biológica, química y física, originada por actividades agrícolas, pecuarias, industriales, mineras y domésticas, se prolonga hasta la desembocadura y afecta la totalidad del territorio que conforma la cuenca, generando consecuencias negativas para el desarrollo de la región y la población. Bogotá aporta el 84% de la contaminación del río Bogotá, representada en vertimientos de aguas residuales del sector doméstico, y vertimientos de tipo industrial como grasas, aceites y metales pesados como cadmio, cromo, cobre, plomo, níquel y otros residuos peligrosos. Otro factor que afecta el agua es la alta sedimentación producto de los procesos erosivos del suelo, asociados con el avance de la frontera agropecuaria hacia las zonas de páramo y con la explotación minera a gran escala en diferentes sectores de la cuenca. De manera ilegal y algunas veces con la complacencia de las instituciones, los urbanizadores hacen rellenos en la ronda del río, aumentan sus ganancias, aumenta la contaminación del río, se afectan y en algunos casos desaparecen los humedales, los meandros y demás sistemas de regulación natural del río. Uno de los problemas más graves que se ve como consecuencia de la contaminación del río es la necesidad que tienen los ganaderos de regar sus pastos. Aquí vemos un ejemplo de una gran motobomba que hace el regadío de toda esta finca. Él toma el agua del río Bogotá, la vierte en sus pastos y luego pues obviamente el ganado se come su pasto. ¿Cuál es la consecuencia de esto? El río viene con agua con pH inferior a 2. Hay acidulación de los suelos y los químicos que contiene el río, que son el producto del desecho de los curtiembres, van a parar en la plántula y en el pasto, y este pasto para en los animales con las consecuencias de enfermedades que ustedes verán posteriormente.
La pobreza, el desplazamiento y la violencia han obligado a muchos colombianos a construir barrios subnormales en la ronda del río. Son pocos los tramos del río que aún conservan oxígeno suficiente para permitir la vida de peces. Más de 6.000 personas se han visto afectadas por infecciones intestinales, enfermedades respiratorias y de la piel y otras patologías. Esta situación implica gastos en salud equivalentes a 3.050 millones de pesos al año. Los sobrecostos en tratamiento de agua potable están valorados en 5.470 millones de pesos al año. Varios billones de pesos han sido gastados por el Estado en los sistemas de descontaminación del río, afectando los presupuestos de la CAR, el distrito, el departamento y la nación, y aumentando la deuda pública y el valor de las tarifas de acueducto y alcantarillado que todos pagamos. El uso del río para riego en actividades agrícolas y ganaderas está presente a lo largo de toda la cuenca. Según las normas internacionales y nacionales, el agua del río Bogotá no debería utilizarse para este uso. Los niveles de metales pesados y de materia orgánica presentes en el río superan todos los rangos permitidos para este uso. En 1948, 800 hectáreas del municipio de Cibaté fueron inundadas con aguas del río Bogotá para la producción de energía eléctrica. En los primeros 30 años de existencia del embalse, el turismo y la pesca fueron posibles. Desde la década de los 80, debido a la alta contaminación, su uso se ha restringido para riego con aguas que no cumplen con los estándares de calidad y esencialmente para la producción de energía eléctrica. El río Bogotá llega a la compuerta de Alicachín con altas cargas de contaminación orgánica y química. No existe ningún nivel de descontaminación de las aguas antes de enviarse al embalse. Ratas, zancudos, enfermedades respiratorias y gastrointestinales y la pérdida del valor de la tierra son los principales efectos de la contaminación del embalse en la población del municipio. El Estado aún no ha atendido las solicitudes de la comunidad para que no se bombee agua contaminada al embalse, pero sí ha autorizado a EMGESA y a la empresa de acueducto de Bogotá para que fumiguen el embalse con el herbicida aniquilamina 4-SL para eliminar de manera temporal el buchón. La utilización de este herbicida está prohibida en algunas regiones de Estados Unidos y en algunos países europeos. En Colombia, el ICA y el Ministerio del Ambiente lo prohíben para la fumigación de cuerpos de agua y plantas acuáticas como el buchón. Sin embargo, el 4 de diciembre de 2006, los helicópteros de la Policía Nacional iniciaron la fumigación en este embalse con este químico. El 4 de enero de 2007, el Ministerio del Ambiente abrió proceso de investigación a EMGESA y a las empresas de energía y acueducto de Bogotá por la fumigación ilegal, pero esta acción no suspendió las fumigaciones. Frente al municipio de Cibaté y el embalse del Muña, hay unos compromisos que hemos venido trabajando las tres empresas, EMGESA, Empresa de Energía de Bogotá y Empresa de Acueducto y Alcantarillado. Era la remoción del buchón, ya lo hemos logrado, y ligado a la remoción del buchón, pues el tema de los zancudos ya también es un tema que ha descendido drásticamente. Ahora el problema es coger zancudos para las muestras de biocida y sacar, ese es el problema que tenemos. Las declaraciones del gerente general de la empresa de acueducto de Bogotá resultaron no ser ciertas. 10 meses después, las comunidades denunciaron a través de los medios de comunicación que la contaminación del embalse había aumentado, al igual que la presencia del buchón y los zancudos, manteniendo las precarias condiciones ambientales. Solo se fumiga para garantizarle a la multinacional EMGESA el negocio de producción de energía, en contra de los derechos colectivos y fundamentales de la población. Las arbitrariedades de la multinacional, bajo el amparo de las instituciones del Estado, no paran con la fumigación. Sus acciones también se han encaminado a dividir a la comunidad. Cibaté está dividida la comunidad. Sí tiene que reconocer que está en mora, y es el tema de una política clara frente a los embalses y la contaminación de los embalses. En 1997, el embalse del Muña y las 2 cadenas de generación hidroeléctrica fueron entregadas en propiedad a la multinacional EMGESA bajo el esquema de concesión.
Abrir o cerrar, estancar o dejar correr, no importa, mientras el negocio rente. Las compuertas instaladas a lo largo del río regulan su caudal para facilitar la producción de energía, pero destruyen su ciclo natural, impidiendo su posibilidad de autodescontaminarse. La cooperación y el apoyo de las entidades concurrentes se logró este acuerdo, insisto, histórico en su carácter de precisar el camino para poder descontaminar el río Bogotá. El acuerdo interinstitucional al que se refiere el ministro no es un gran avance. Las políticas ya estaban trazadas en el COMPES 3320 de 2004 y, como se ha dicho, estas políticas no están encaminadas a descontaminar el río de manera integral. Durante años, las comunidades y las organizaciones defensoras del río insistieron ante el gobierno nacional para que se elevara el tratamiento de las aguas residuales de la planta del salitre. Estas solicitudes nunca fueron atendidas. Inicialmente, cuando trabajábamos la idea de tener tratamiento primario químicamente asistido, estamos hablando de una inversión de 300.000 millones de pesos. Ahora, para llevarlo a tratamiento secundario, la inversión supera los 500.000 millones de pesos. No solo va a tener efectos inmediatos sobre el río, sino que abre una gran posibilidad de desarrollo del distrito de Río La Ramada, que es una zona de expansión, y más cuando estamos a puertas de un TLC. Nos preguntamos, ¿por qué invertir 350 millones de dólares en la construcción de la planta Canoas, donde se tratarán las aguas más contaminadas de la cuenca, si, como lo aseguran algunos funcionarios, este tipo de tratamiento tiene poco impacto en la recuperación del río? Seguimos con el engaño de que hay planes, de que hay plantas, de que hay plata, de que vamos a hacer, que necesitamos más plata. Desde el año 95 hasta el año pasado, Bogotá invirtió 1.5 billones de pesos. Millones de millones. ¿Para qué? Para nada. Con esa plata, Bogotá hubiera dado solución de vivienda a 100.000 familias. Y tenemos el plan, Bogotá, de invertir desde el año 2007 al 2014 otra suma igual. Es una plata que botamos para alimentar una burocracia inepta, ineficiente, que durante años lo único que ha hecho es justificar malgastar la plata. Y el resultado es absolutamente nulo. Aquí lo que hay que hacer es muy sencillo. Coger las fuentes donde se arrojan vertimentos orgánicos, químicos, industriales, de cualquier naturaleza, indebidamente al río y cortarlas. Y vale muy poco dinero. Lo que pasa es que tiene un costo político. Podemos poner 1000 plantas de tratamiento. Y mientras no se corrijan las fuentes con autoridad, con carácter, no resolveremos nunca el problema. Los que tienen que montar plantas de tratamiento son las fábricas, son las industrias, son los agentes económicos que contaminan el río y no con el dinero de los bogotanos montar fábricas para resolver el problema que otros crean. Porque se respete ese derecho al medio ambiente, porque se respete ese derecho a la vida y sobre todo porque entre todos quienes realmente queremos que haya un ambiente sano para nosotros y para nuestros hijos, queremos generar unas políticas acordes con la misma situación del país, unas políticas que conlleven a que finalmente el río Bogotá reciba el tratamiento adecuado. Las corrientes apaciguadas del río por los nuevos rectores de la naturaleza, la contaminación y disminución acelerada del caudal aún no han logrado su fin. Pese al estado del río, el poeta y el ciudadano del común pueden observar y saber de la fuerza que el Bogotá genera desde su entraña para la vida.